Listo. Entonces, buena tarde, bienvenidos al encuentro sincrónico a cargo del instructor Daniel Gómez. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta cómo van a adquirir el conocimiento en esta sesión, poder dedicarle el tiempo necesario a cada una de las actividades para que sean nutritivas para usted y puedan tener un aprendizaje significativo. Para el día de hoy tenemos saludo, guía y actividades para realizar, productos entregables, la herramienta día, orientación a objetos, el modelo entidad-relación y las preguntas que ustedes tengan. Los productos entregables son el modelo entidad-relación realizado en la herramienta día con el siguiente título, nombre de modelo entidad-relación, nombre del aprendiz y la fecha. El modelo de clases realizado en la herramienta UML, que tiene que decir el diseño, la estructura, el nombre, el aprendiz y la fecha. Y el modelo de proceso realizado en el programa UML, donde ustedes deben de tener el diseño, el proceso y el nombre del aprendiz. Bueno, entonces vamos hoy a ver la herramienta DIA y a hacer el primer análisis para poder hacer los diagramas de clases. Las personas que no tengan aún la herramienta DIA, pues acá está el link para que ustedes puedan tenerlo. Lo voy a subir a la plataforma para que si alguno de pronto lo necesita, pues con mucho gusto lo tenga ahí. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro, compañeros? Sí, señor. ¿Listo? Hola, Diana. Entonces vamos a entrar en... ¿Cómo estás? Vamos a entrar en materia. ¿En qué es el modelo entidad-relación? Este modelo es como la base o el inicio para que ustedes puedan realizar las bases de datos. Él nos da la estructura para que ustedes puedan diseñarlas, para que usted pueda mirar qué es una entidad y después cómo se va a volver una tabla, cuáles son los atributos y después cuáles son los campos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es una forma sencilla o es una herramienta sencilla que nos identifica a los actores o a los que intervienen en algún proceso, ¿sí? En su sistema se van a ver diferentes procesos y ustedes tienen que mirar cuáles son esos actores que hacen ciertas actividades en dicho proceso, ¿sí? Y cómo se relacionan cada una de estas entidades, ¿sí? Para que podamos hacer diferentes estructuras y entenderlas de una forma sencilla, de una forma rápida y hacerlas mejor, ¿sí? Entonces simplemente es una representación de la realidad donde están los autores y cómo se relacionan ellos. ¿Sí? En el caso de las bases de datos, pues es un diagrama de flujo donde va el inicio y cómo va procesándose esa información. Recuerden en lo de entrada, proceso y salida, las entradas que tienen, los procesos que se realizan y las salidas, ¿sí? Y cómo estos procesos se realizan entre sí, ¿sí? Cómo este diagrama se relaciona entre sí para darle una estructura o darle una secuencia coordinada a esos datos, ¿sí? Entonces, ahí sabemos que el diagrama simplemente va a ser una representación de la realidad para que los datos sean bien administrados. El modelo de entidad-relación también es llamado diagrama de entidad-relación, diagrama ER o modelo ER, modelo de entidad-relación. Él tiene unos componentes. El primer componente son las entidades, ¿sí? Las entidades es algo que se puede definir como un proceso, una persona, un evento, algo que pueda decir algo donde puedan almacenarse datos, ¿sí? Y esos datos son características de esta entidad, ¿sí? Entonces, habíamos visto algunos ejemplos por ahí de que esta abstracción de la realidad puede ser un cliente, un estudiante,
¿cierto? O una empresa, etc. Entonces, para definir estas entidades lo hacemos a través de un símbolo y ese símbolo es un rombo, ¿sí? Y ese rombo pues debe tener un nombre para definir la entidad y puede llamarse, llamémoslo en este caso, cliente. Esta puede llamarse cliente. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera entidad, que es el cliente. Voy a utilizar dos herramientas que van a ser muy indispensables para que quede mucho mejor explicado. Una va a ser la herramienta DIA, donde ya pues hemos dado algunas explicaciones. Y la otra va a ser una herramienta que ustedes conocen que se llama Excel. Para poder aprender a programar, pues podemos hacerlo en alguna de estas dos y ustedes puedan tener muy claro cómo lo vamos a realizar. Entonces, bueno, en la herramienta DIA, esperemos a que cargue. Mientras tanto, pues hay diferentes tipos de entidades. Cuando decimos que es un tipo de entidad, deja de ser individual y pasa a ser grupal. Se vuelven un grupo de cosas que pueden definir como estudiantes, como clientes, ¿sí? U otros. Mientras que si hablamos solamente de una entidad, puede ser estudiante, ¿sí? Entonces, ahí debemos de mirar qué tipo de entidad o qué tipo de entidades podemos utilizar, ¿sí? Y cuando hablamos que hay un conjunto de entidades, pues es lo mismo que un tipo de entidad, ¿sí? Pero define un momento determinado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Entonces, digamos, los clientes, hay diferentes tipos de clientes, ¿sí? Entonces, clientes concurrentes y clientes esporádicos. Entonces, un cliente esporádico es alguien que va de repente caminando por un barrio, le dieron ganas de tomarse una botella de agua y usted va y mira la base de datos y él no tiene ningún registro ahí, ¿sí? Simplemente es un cliente esporádico. Y un cliente concurrente es la persona que cada 15 días va a hacer mercado en X lugar. Entonces ahí podemos mirar cuál es ese conjunto de entidades donde podemos suministrar ese tipo de clientes y poderlos clasificar para hacerle un valor agregado a esa información y poder de pronto a esos clientes ofrecerles mejores productos o unos precios con puntos para que acumule puntos y pueda tener alguna ganancia, etcétera, etcétera, utilizar alguna estrategia para hacer la retención de los clientes. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes entiendan que ese conjunto de entidades pues no es más que otra entidad donde se aplica cierta subdivisión de esa entidad. Listo, entonces ahora sí vamos a identificarlo acá. Recuerden que acá estábamos en el modelo entidad-relación, ya lo hemos visto un par de veces. Y vamos a dibujar a la entidad, ¿cierto? Y la entidad recibe un nombre. Vamos a ponerle estadio. Listo. Aplicar y aceptar. Quedó mi entidad de estadio. ¿Listo? Si yo fuera a hacer esto en una tabla, pues simplemente debería ir acá, a donde pueda realizar una tabla. Tomar, crear mi tabla, ¿cierto? Le voy a dar acá un cuadrito. Y esta tabla se va a llamar estadios. Entonces tengo acá mi entidad de estadios y tengo acá mi tabla estadios, que es lo mismo, como pasamos de un modelo entidad-relación a un modelo relacional. Lo estamos haciendo al tiempo para que ustedes lo comprendan de mejor forma. Listo. Hasta ahí está claro cuál es la entidad, cómo recibe el nombre, cómo se pone en una tabla. Es el título, acaba de resaltar esto para que se vea diferente. No ponerlo. Vamos a ponerlo
de otro color. Para que ustedes lo vean ahí. Estadios, listo. Quedó ahí la tabla. Con el nombre estadios. ¿Hasta ahí está claro, compañeritos? ¿Sí, no? Sí, señor. Listo, muy bien. Ya habíamos explicado esto, entonces seguimos. Y encontramos ahora con las entidades. Las entidades se clasifican en entidades fuertes o entidades débiles, ¿sí? Esa categoría de las entidades nos la da la naturaleza de sus elementos, ¿sí? Y que si ellas dependen o no dependen de otra entidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Existen dos entidades, una fuerte y una débil. Las fuertes se puede definir por sus atributos, en cambio las débiles no. Las débiles dependen de otra entidad, ¿sí? Entonces, si yo digo que tengo un libro, si elimino el título del libro, pues de pronto el libro no pueda existir, ¿sí? O si elimino el título. Entonces, y si el capítulo, elimino el título, pues existe el otro capítulo donde podamos identificarlo, otro número. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo el libro, ¿sí? El libro puede existir sin un capítulo, sin el primero o sin el segundo, pero un capítulo no puede existir si no tengo un libro. Entonces, otro ejemplo sería, si yo tengo un tren, ¿sí? Y el tren también podemos decir que tiene vagones, ¿cierto? Entonces, para que el tren pueda llevar cargamento debe tener vagones, pero no es necesario que el tren para que exista tenga vagones. En cambio, para que los vagones tengan tren, sí tienen que existir el tren. O sea, para que los vagones puedan funcionar de la mejor forma, para que puedan existir en nuestro modelo, deben tener vagones. A ver qué ejemplo les puedo dar para que sea más sencillo. Tengo una entidad donde tenemos una compra y tenemos un saldo en el banco. Para que haya compra, tiene que haber saldo en el banco. O sea, si no hay saldo, no hay compra. Entonces, esa entidad fuerte es el saldo y la entidad débil es la compra, ¿sí? Porque no, si no existe saldo, no puede haber compra. Listo, entonces ahí ya sabemos que hay dos tipos de entidades, unas fuertes y unas débiles que dependen de la otra. El mismo ejemplo que decíamos ahorita, en el caso de que de pronto teníamos los estudiantes y los estudiantes inscritos a matemáticas, ¿sí? Si no hay estudiantes generales, no puede haber estudiantes inscritos a matemáticas. Continuamos. Los atributos. Los atributos ya habíamos visto que se clasificaban en simples o compuestos y derivados, así como de valor único o valor múltiple. Entonces vamos a ver acá. Tenemos el estadio y vamos a poner los atributos que son simplemente unos rombos. Entonces acá vamos a poner el atributo y este atributo se va a llamar nombre. El estadio. ¿Qué otro atributo puede tener un estadio? A ver, mientras ustedes se van hablando. Capacidad. Capacidad, sí. La ubicación. Sí. Ya vamos entendiendo más, ¿no? La ubicación.
Listo. Entonces, tengo acá el nombre, la capacidad, y la ubicación. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Listo. Ahora, ¿a dónde van estos atributos de esta tabla estadio? ¿Cómo irían? A ver, ¿ustedes cómo piensan que va? ¿Qué piensan? ¿Cómo iría? ¿Cómo creen que van? ¿En dónde van los nombres, el ID, todo? Abajo de estadio, ¿no? Abajo. O sea, acá en estas. ¿Sí? Listo, entonces vamos a definir esto de la mejor forma. Ya sabemos que esto es una tabla, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde va el nombre de la tabla? Va a ir acá. Esta es la general. Venga, borro esto acá para que ustedes lo puedan ver mejor. Y esta tabla que cubre todo se va a llamar estadio. ¿Y a dónde van a ir los atributos ahora? Acá en estos que están acá. Y vamos a encontrar que acá va a recibir nombre. Muy bien. En la otra, Aquí. ¿qué fue? Capacidad y la otra ubicación. Capacidad y ubicación. Listo. Entonces ahí podemos tener todos los registros que nosotros querramos, ¿cierto? Entonces pueden haber muchos estadios, ¿cierto? Con la diferente capacidad, con diferente ubicación. Listo. Entonces ya definimos acá nuestros atributos también, nombre, capacidad. Entonces nos damos cuenta que acá en estos atributos pueden haber muchos nombres, mucha capacidad y muchas ubicaciones de diferentes estadios. Listo. Habíamos visto también la vez pasada que pueden ser simples, ¿sí? Entonces el valor del atributo es mínimo y ya no puede dividirse como un número de teléfono. Entonces, ¿cuál atributo acá puede ser o con cuál identificaríamos acá al estadio? ¿Con la dirección de pronto? ¿Con el nombre? Entonces puede haber el atributo nombre, ¿cierto? Y un estadio tiene un único nombre, no hay dos estadios que se llamen con el mismo nombre. Entonces, ese atributo es indivisible, es único, no tiene campos, ¿cierto? Porque no es como en el caso del nombre de una persona que tiene primer nombre y apellido, porque un estadio puede llamarse el Camp Nou y ya, listo, ¿cierto? O ¿cómo se llama el estadio de Medellín? ¿No saben? Atanasio. El Atanasio, sí, el Atanasio Girardot. Acá en Bogotá queda el Nemesio Camacho el Campín, pero ese es un solo nombre, ¿sí? No tiene ni nombre ni apellido, ¿sí?
Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo. Los compuestos son atributos que surgen de un atributo. Ya hemos hablado que esto es, de pronto, este estadio puede tener unos atributos que pueden ser divisibles. Vamos a dar acá un ejemplo. En la capacidad puede tener de pronto divisible en... Menor y mayor. No, vamos a poner... Oh. ¿Qué llena esa capacidad? Entonces, las de general, ¿cierto? No voy a hacer muchas. General No, o occidental y... digamos que hay unas generales, es occidental. Entonces vamos a decir solamente que hay unas generales y que no hay unas VIP para no ponernos a ir más profundo. Y la suma de esa general y de esas VIP, pues da la capacidad total de nuestro estadio. Solamente para el ejemplo que ustedes sepan que hay unos que son divisibles y otros que no son divisibles. Sí, ya habíamos hablado de pronto de un ejemplo de la ubicación, donde podríamos decir que está carrera, calle, diagonal, transversal en una sola, en la otra puede haber un número, el otro hay un símbolo número y ahí después está la carrera tercera, entonces puede haber otro donde se escoja un número, una letra, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer otra, a ver si de pronto nos queda acá, vamos a hacer otra entidad que se llame jugador. Nos queda más fácil también. Listo. Jugador, ¿cuál sería un atributo de jugador? El más importante, que es el ID ID. o el nombre. O también podríamos decir que uno muy importante es el nombre. Y que ese nombre, este ID es un atributo simple y este atributo nombre es un atributo compuesto, ya que podemos tomar este nombre y dividirlo en 4 atributos que para casos de este ejercicio va a ser el primer nombre, que es un campo obligatorio, el segundo nombre, que es opcional, porque vemos personas que solo tenemos un nombre, no es mi caso. El primer apellido, que es obligatorio, y el segundo apellido. Listo, entonces encontramos otro campo que está acá compuesto. Vamos a hacer las relaciones acá entre el atributo, entre el nombre. Para poder volver a hacer la línea, presionamos la tecla L y ahí asignamos a cada uno. Y listo. ¿Quedó claro cuáles son los sencillos y los compuestos? O los simples y los compuestos. ¿Cierto? Listo. Los derivados al atributo se calculan o se derivan dentro de otro atributo, por ejemplo, la edad. Entonces acá podríamos decir que, vamos a decir dos. Uno en el caso este, que sería, ¿cómo sabemos un atributo compuesto que se pueda tomar de otro atributo? Pues simplemente podemos, vamos a decir que fue la construcción o la fecha de construcción.
Y con la fecha de construcción podríamos saber cuántos años tiene el estadio. Lo mismo acá con la fecha de qué. La fecha de nacimiento. Exactamente, con la fecha de nacimiento. Podríamos saber la edad de esta persona. Listo. Ya sabemos cuáles son los simples, los compuestos y los derivados. Ahí está clara, ¿tienen preguntas? No, no sé. Listo, muy bien. Continuamos. Categorías de los atributos. Valores múltiples y valores únicos. ¿Sí? Entonces hay diferentes categorías cuando tienen un solo valor o cuando tienen varios valores. Se nota más de un valor de un atributo, como varios números de teléfono de una persona, o de pronto si tiene carro, tiene varios carros, si tiene moto, tiene varias motos, si tiene varias casas, ¿sí? Y los valores únicos, pues son los valores que solo tienen un tipo de valor. Y pues se pueden combinar como simples o atributos múltiples. O valores compuestos, que fueron los que vimos acá, ¿sí se acuerdan? Entonces ahí los tenemos. Entonces, digamos acá en el caso del jugador, este jugador puede tener un atributo que puede ser teléfono. Ajá. Y puede tener más de un, de un número de teléfono. A ver si lo puedo hacer. Se va a llamar teléfono. Y en el caso del teléfono, pues él puede tener, pongámoslo así, teléfono 1 y teléfono 2 y teléfono 3. En el caso de las personas que tienen diferentes empresas o que pueden tienen el número de teléfono de 3 celulares, trabajan en diferentes lugares, entonces acá puede tener el teléfono 1, teléfono 2 y teléfono 3. Vamos haciendo crecer nuestro teléfono. Listo. Ahora, aquí es donde tenemos que pensar en las tablas, ¿cierto? Si vamos a ver las tablas, tenemos que ver que este ejemplo de teléfono sea indivisible. Entonces yo voy a tener acá otra tabla que se va a llamar jugador. Bueno, voy a hacerla acá mismo, jugador.
Y entonces dijimos que el jugador tenía un ID, ¿cierto? Ojo a esta lógica. Un nombre, una fecha de nacimiento, y un teléfono. Aquí es donde nosotros debemos tener en cuenta cómo va esta estructura. Porque si nosotros decimos que una tabla está compuesta, que tiene un atributo compuesto, como en el caso de capacidad o el caso de teléfono, ¿sí? Que son múltiples valores, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que esa tabla va dividida en su mínima expresión. ¿Qué quiere decir? Que este teléfono, si yo voy a poner un registro, no puedo dejarle en un solo campo. ¿Por qué? Pues porque si voy a llenar acá un teléfono, no puedo poner acá el 314 511 71 96. No, ¿y a dónde voy a meter mi otro registro? ¿Sí? Entonces tengo que dividirla, que este sea el teléfono 1, y a la tabla va creciendo porque acá va a aparecer el teléfono 2, ¿cierto? Y acá el teléfono 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces esta tabla ya va creciendo, va a cambiar su estructura. Por eso es importante tener en cuenta esto de los valores múltiples, ¿sí? Y los valores únicos. Acá, lo mismo, acá en capacidad. Si cambia esto de capacidad, pues entonces tenemos que poner acá, insertar otra columna. Y decir que acá hay unos que eran general y otras que eran VIP. ¿Cierto? ¿Para qué? Para identificar esto. Entonces, mucho cuidado con esto cuando pasemos de este modelo entidad-relación, ¿sí? Al modelo relacional con todos estos aspectos de las tablas. Continuamos. ¿Hasta ahí va claro o no? Sí, señor. Entonces el atributo no es más que una característica o una entidad, a menudo se muestra como un valor único, y los atributos pues son descriptivos de lo que se ha denotado. Como nos dimos cuenta, los atributos en el caso de la herramienta DIA se identifican a través de un rombito. Y pues tienen acá su característica donde identifican el tipo de atributo que es. En este caso el nombre. Listo. Listo. Entonces, las entidades tienen ciertas características, ¿sí? Entonces, estas características de esta entidad se refiere a los atributos que únicamente definen una entidad en un conjunto de entidades, ¿sí? Las claves de la entidad se dividen en superclaves, en clave candidata, en clave primaria y sirven para identificar las columnas. Entonces, ¿hay alguna forma para identificar cada uno de estos atributos y decir que cuál es el atributo principal o cuál es el atributo que identifica a esta entidad? ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa en las tablas. Hay unas
unos atributos acá, el nombre de la tabla que identifica a cada una de las características de esta tabla. Listo, entonces aquí encontramos que el atributo que identifica es el ID. Pero vamos a leer primero para que ustedes puedan entender. La clave es un conjunto de atributos, uno o más, que juntos definen a la entidad como un conjunto de entidades. ¿Listo? En otras palabras, es la combinación de los campos de una tabla para identificar cada registro dentro de la tabla y sirve para identificar las claves candidatas. Entonces, para nosotros identificar este atributo, ¿sí? Podemos decir que estas dos son las claves que más nos importan. ¿Cuál es? El nombre y la ubicación. No hay un estadio que tenga la misma ubicación y no hay un estadio que tenga el mismo nombre. Lo mismo sucede aquí. Para identificar esto, podemos tener la combinación de jugador y nombre, ¿cierto? Y con eso podemos identificar a la entidad del jugador. Entonces, esa superclave hace que nosotros podamos identificarlo de la mejor forma. Vamos a ponerlo acá. Entonces, el nombre de algún jugador. Se va a llamar Roberto Carlos. Listo, el nombre de otro. Ronaldo. Otro. Maradona. Estoy escribiendo donde no es. Este es el nombre. Y el ID, digámosles que es, pongamos cualquier número al azar. Listo. Entonces, yo con estos dos atributos puedo identificar quién es este jugador, ¿cierto? Puedo saber toda esta tabla, toda esta columna que hay acá, toda esta fila, perdón, que hay acá, podría identificarla con el nombre y con el ID, ¿cierto? Lo mismo pasaría acá con el nombre del estadio. Si acá con el nombre y con la ubicación podría identificar toda esta tabla que está acá. Pues ese es la superclave, ¿sí? Donde cómo identifico esa tabla. Y esa superclave nos da la clave candidata, que es una superclave mínima, es decir, que contiene el menor número posible de atributos para seguir siendo una superclave. Un conjunto de entidades puede tener más de una clave candidata. Estas claves candidatas no son duplicadas, no pueden ser duplicados y no pueden ser nulas. ¿Qué quiere decir esto? Listo. Yo voy a llenar acá mi registro en esta tabla y le voy a decir el ID nulo. No te le pongo nulo y le pongo acá Faustino Asprilla. Listo. Y le voy a decir a esto, guárdeme este conjunto de datos. Y él me va a decir que no. ¿Por qué? Porque le falta el ID. Y como yo le dije a esta, que eran mis claves candidatas, a que eran estas dos, ¿sí? Entonces, si yo le digo que no, él no me guarda esa información sin el ID. Y lo mismo pasaría si no le pusiera el nombre. Él no me puede guardar esa. ¿Listo? Listo, ya le dije que sí y lo guardé con los dos datos. Ahora, voy a guardar otro registro y le digo que venga y me lo guarde con el número 78 a Higuita.
Y él ahí me va a botar un error y me va a decir que no, porque este ID es irrepetible, no puede volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque es una clave candidata. Y no pueden haber duplicados y no pueden haber nulos. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. No le deja guardar el registro porque ya tiene otra persona con ese número de cédula, ¿sí? Y no pueden haber dos personas con el mismo número de cédula. Entonces, primero que sea superclave, luego la clave candidata no nos deja hacer ese tipo de duplicados sino nulos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a guardar nuestros registros, no haya una tabla con dos personas con el mismo ID y con el mismo nombre, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? La clave primaria. Bueno, en MySQL la clave candidata se implementa como clave primaria. Entonces se pueden poner a través de estas dos claves, tiene que salir nuestra clave primaria, que es una clave candidata que es seleccionada por el diseñador de la base de datos para identificar únicamente el conjunto de entidades. Es irrepetible, única y no nula. Entonces, yo puedo decir que mi clave puede ser esta, el ID. Entonces, toda esta va a ser mi clave, mi primary key. Entonces, yo digo que el ID, que acá va a estar, la primary key, que es el ID. ¿Listo? Entonces, este registro siempre puede existir, debe existir, no puede ser nulo, no puede ser repetible, ¿cierto? Y con este identifico toda mi tabla. Lo mismo pasa acá, cuando yo le digo que este es el atributo fuerte, entonces que si es clave, le va a decir que sí y a aceptar. Y él me lo subraya. Lo mismo acá, si es clave, le va a decir que sí y a aceptar y listo. Entonces es importante que ustedes identifiquen pues sus claves primarias, que son cómo van a identificar a cada una de las tablas. La clave extranjera identifica la relación entre las entidades. La clave primaria pasa a ser clave extranjera en otra entidad. Entonces, si yo quisiera poner acá y unir estadio con jugador, lo haría a través de una relación y una clave, esta clave pasaría acá. ¿Para qué? Para yo saber si este jugador jugó en este estadio o en este estadio jugó este jugador. Ahorita más adelante lo vamos a hacer para no acelerarnos. Y encontramos ahora sí las relaciones, ¿sí? Para poder conectar estas entidades y mirar cómo se interrelacionan entre sí, existen las relaciones, ¿sí? Y es mirar cómo se asocian, ¿sí? Cómo se unen esas dos entidades, esas dos tablas, ¿sí? Por lo general se utilizan verbos. Por ejemplo, el estudiante mencionado podría inscribirse en un curso. Y las dos entidades serían estudiante y el otro el curso, y la relación sería representada del acto, que sería inscribirse. Recordemos que las relaciones se representan a través de un rombo y pues dentro de ese rombo debe ir el nombre de lo que nosotros vamos a realizar. En este caso del ejemplo puede ser inscribirse. Listo. Listo. Entonces, aquí encontramos la forma como se relacionan estas tablas. Entonces, aquí para nosotros relacionar estas dos entidades, vamos a poner acá esta.
¿Y qué relación tendría estadio con jugador? ¿Cuál sería la relación de estadio con jugador? Compañeros, ¿me escuchan? No sé si, ¿qué? ¿Deporte? ¿Algo así? Bueno, entonces volvamos acá a la definición para que lo entiendas. Sí, Recuerde pero es que que tiene que ir en, un en verbo, verbo. un verbo que es una acción, Ujú. ¿sí? Sí, Es un verbo. ¿Cuál sería? Profe, jugar. Vea, recuerden que los verbos son palabras que utilizan o expresan acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza. Por ejemplo, vamos, estuvieron, correrás. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál dijo, compañero? dijo jugar. Jugar. Jugaron, digamos. Para darlo en infinitivo. O pongámosle juega. Entonces, en el estadio juega el jugador. O un jugador juega en un estadio. ¿Cierto? ¿Hasta ahí está claro? De la relación. Y esta relación... Listo. El estadio. En el estadio juega un jugador y el jugador juega en un estadio. Listo, entonces recuerde que tiene que ser un verbo y que sirve para hacer la conexión. También una relación recursiva que es donde se relaciona esta entidad con esta misma entidad y pues solo participa una tabla, es de grado 1. Entonces, inscribe, digamos, materias. Entonces puede inscribir una materia de sociales, vuelve otra vez al bucle que vuelve a hacer una de matemáticas, una de religión, etcétera, etcétera. Entonces, hay una relación recursiva que se hace la tabla con la misma tabla. Ahora sí vamos a ver la cardinalidad. Entonces, ya después que hacemos la relación, tenemos que mirar cómo se conectan estas dos flechitas, ¿sí? A través de la cardinalidad. Y la cardinalidad define pues, los atributos a través de los números, ¿sí? Y la relación entre dos entidades. Entonces, ¿cuántos de cada uno se relacionan con las entidades? Entonces, se relacionan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, entonces 7 o más, o muchísimos. Entonces, esas relaciones son las que debemos nosotros identificar para mirar cómo se conectan esas dos tablas. Entonces, en este caso, sería de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. ¿Sí? Entonces hay unos ejemplos acá que dice que un ejemplo de uno a uno sería un estudiante asociado con una dirección de correo electrónico. ¿Sí? Entonces el estudiante, un estudiante tiene una relación con una dirección de correo. ¿Sí? Y el correo electrónico está asociado a un estudiante. Ahora un ejemplo de uno a muchos sería un estudiante que se inscribe en muchos cursos y a todos esos cursos se asocia solamente un estudiante. Un ejemplo de muchos a muchos sería que los estudiantes en grupo están asociados a múltiples miembros de la facultad y a la vez los miembros de la facultad están asociados a múltiples estudiantes. Listo, entonces ahora vamos a ver acá mi tabla, ¿cierto? Voy a traer esta tabla acá.
Voy a llevarla allí solamente para hacer la relación, para que ustedes me la entiendan. Listo. Nombre del estadio se va a llamar Nemesio Camacho El Campín. ¿Cómo es que llama? El Atanasio Girardot. Listo. Entonces, en este caso, vamos a mirar. Voy a hacerlo acá también para que se vea más bonito. Listo. Un jugador puede jugar en en cuántos estadios. Un jugador juega en En cuántos uno, estadios. En uno. Y al otro día juega en. en otro, Y al otro día juega en. otro. Ujú. Entonces, ¿en cuántos estadios puede jugar? Ah, ok, pues. Pero solo uno a la vez. Sí, solo una vez, pero no, ahí no dice juega en un, sino Obvio. juega Ujú. nada más. Sí, No puede juegan jugar en mucho. varios. Ujú. Ah, ok. Entonces podemos decir que este jugador juega en varios estadios. Y siguiendo esa naturaleza, en el Campín juegan ¿cuántos jugadores? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres jugadores? En ¿Cuántos? la cancha 11, Claro, en la cancha 11. Entonces, ¿son cuántos? ¿Uno o muchos? muchos. Muchos. Entonces, un jugador juega en muchos estadios y en el estadio juegan muchos jugadores. Entonces, sería relación de muchos a muchos. Entonces, acá esta relación, para que ustedes la entiendan, debe ser de muchos a muchos. Listo, donde podemos identificar que un jugador juega en muchos estadios y en muchos estadios son jugados por un jugador. ¿Listo? Esa es nuestra primera que tenemos acá. ¿Listo? Vamos a hacer otro acá y solamente vamos a reutilizar este código para hacer el otro ejemplo. Y voy a decir que y este ya no se va a llamar jugador, sino se va a llamar árbitro. Oh, no, pongámosle. Es que ahora. mm, entonces, vamos a hacerle una relación que se llama dirige.
Un jugador lo dirige un árbitro y un árbitro dirige ¿cuántos jugadores? Compañeros. Compañeros. A un jugador lo dirige un árbitro y un árbitro dirige ¿cuántos jugadores? Mucho. Muchos, entonces la relación sería de 1 a muchos. Listo. Y cuando la relación es de 1 a 1, es cuando de pronto podemos hacer lo que está acá, que es poner en otra tabla, digamos, ya no voy a poner esto como un atributo, sino como una entidad. ¿Sí? Y entonces acá puedo decir que un jugador tiene teléfono, un teléfono, y sería una relación de 1 a 1, ¿cierto? Tiene un teléfono 1, un teléfono 2, un teléfono 3. Para poder mirar esto a través de cómo se realiza de la forma adecuada, podemos encontrar que cuando es de muchos a muchos no se pone nada. Cuando es de uno a muchos se pone una flechita. Y cuando es de 1 a 1 se pone la flechita en contrario. O también lo podemos definir con esta nomenclatura. 1, 1, 1N o NM. O NN o NM. No tiene dirección cuando digamos es de muchos a muchos. O de 1 a muchos, no importa cómo lo leyamos. Si lo leemos en este sentido, para que ustedes tengan presente eso. ¿Sí? Lo que sí deben definir es mirar cómo ustedes identifican las tablas, ¿sí? Cómo hacen la relación en esas tablas. Entonces, cuando yo voy a decir que este está acá, ¿se acuerdan lo que les decía de una clave? Volverme acá un pedacito. Una clave extranjera, ¿sí? Identifica la relación entre las entidades. Entonces, cuando yo voy a poner que esto juega acá, esta clave extranjera debe pasar aquí. ¿Sí? Para yo poderla identificar. En el caso de la tabla, para poder yo identificar acá, debo tomar este ID, en estos registros, y ponerlo acá en esta otra tabla. Como ya no una primera key, sino una foránea key, una llave foránea. ¿Para qué? Para yo saber cómo están relacionadas estas tablas, ¿sí? Y poder mirar si esto, dónde puede estar acá relacionado con este, ¿cierto? Entonces puedo decir que Roberto Carlos jugó en Nemesio Camacho el campeón a través de esta relación que hay acá, ¿sí? Es importante tener en cuenta la forma como se realiza esto, la cardinalidad y la cantidad de tablas que vamos a tener. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó claro? Sí, señor. Está un poquito más claro. Sí, ya queda un poco más claro. Entonces, pues ahorita cuando el martes, pues voy a hacer ya mirar el modelo relacional con las tablas, a traer unos ejemplos para que ustedes vayan a mirar y explicar los otros diagramas porque son bastantes diagramas los que ustedes deben de entregar. Entonces ya con este yo creo que ustedes pueden, lo que les dije la vez pasada, hacer las tablas y hacer el modelo entidad relación de su proceso
y creo que después nos reuniremos para mirar cada uno de ellos y que puedan subir. ¿Listo, muchachos? Profe, una consulta. Dígame. Para la evidencia, por ejemplo, pongamos que el diagrama de clases que está compuesto, supongamos, por 3 diagramas. Es decir, entonces, ¿hacemos todos los 3 diagramas para crear esas clases o solamente No, por clase? no, sí define, tiene que hacer los 3 diagramas, ¿sí? Es que habla sobre, O sea, los 3 diagramas y colocamos un archivo que diga diagrama de clases. sí, Ah, listo, señor. tienen que haber ahí 3 diagramas. Ya ahorita la otra clase les voy a enseñar a hacer los diagramas para que ustedes lo tengan ahí bien efectivo. ¿Listo? Listo, señor. Pero ahí en la guía dice cuáles son los diagramas que ustedes deben de realizar para hacer el diagrama de clases. Si lo pueden hacer, pues háganlo. ¿Listo? Listo, señor. Bueno, muchachos, entonces que estén muy bien. Es un placer haber estado con ustedes, haber podido realizar esta sesión. Jimena, dime. Jimena, que levantaste la mano. No te escucho, no tienes activado el micrófono, creo. Ah, Jimena dijo, profe. Dime, Jimena. A ver, escríbeme, si no puedes hablar. Un ejemplo, por favor, ¿de cuál? Sobre el modelo de procesos. A ver si lo tengo por acá y si lo puedo mostrar. Espera, a ver, ya lo busco y se lo muestro un momentito. Es que, a ver. Espérenme un segundo, a ver si lo encuentro.
el modelo de procesos. Si lo encuentro. Si no, me toca sacar un ejemplo de internet. Es muy parecido a lo que nosotros hicimos en el BPMN, sino que simplemente tienen una nomenclatura diferente que se realiza a través como de unas carpetas, ¿sí? Donde se explican cada una de las cosas de los pasos que se realizaron para poder realizar una acción. No, acá tengo es el de la base de datos. Profe, ese también tiene que ver algo con la pregunta que yo le hice. Por ejemplo, acá en la guía dice que lo va a componer el diagrama de secuencia, el diagrama de colaboración y el diagrama de actividad. Sí. Es que tengo que mostrárselos todos, pero bueno, adelantarme acá un... evidencia. Bueno, recuerden que todo lo tenemos que sacar del BPMN, donde sacamos toda nuestra lógica del sistema, ¿no? Y de ahí tenemos que sacar las divisiones de estos diagramas. A ver si lo tengo por acá para mostrarle uno de la realidad. No. Bueno, ¿cuál es el que me estabas preguntando, el modelo de procesos? Vamos a buscarlo entonces, porque no lo encontré.
A ver si encontramos por acá uno. Este. No se ve bien. No, no se ve grande. Listo. ¿Alcanzas a ver acá la imagen que te quiero mostrar? ¿Sí la ves más o menos? Bueno, el modelo de procesos inicia con una acción que la hace un usuario de un, eh, de un sistema, ¿cierto? Entonces digamos que el usuario realiza el registro, ¿cierto? Entonces acá el registro debe ir acá hacia el proceso que debe decir quedar registrar persona, ¿sí? ¿Qué acciones debe hacer ese proceso? Pues debe de pedir el nombre, pedir la ubicación, el número de celular, si va a pagar algo, el número de cuenta, eh, pedir de pronto categorizarlo por género, ¿sí? Y de pronto por la ubicación para que le entreguen. ¿Quién más interviene de pronto en ese proceso de compra? Pues si hay un usuario que hace de pronto algún tipo de acción frente a ella, como suministrar información o algo, pues también debe estar acá. No es muy diferente al BPN de nosotros donde estamos explicando todos los procesos. Voy a poner que solo diga modelo de procesos y verás que ahorita vamos a encontrar que son muy parecidos. En donde hay un inicio y un fin y donde se muestran los procesos que se deben hacer frente a eso. Mira, acá simplemente pusieron los actores de lado, ¿sí? Y acá inicia un proceso donde de pronto él va a realizar una compra, va a la aplicación y le devuelven el pedido, ¿sí? Entonces no es muy diferente a lo que ya hemos hecho, es simplemente sustraer esos pedacitos de lo que sucede, de los procesos exactos que suceden en nuestro sistema y poderlos plasmar. Es cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Sí me entendiste o no? Para que usted me alcance a entender, voy a explicarlo de esta forma. En realidad lo que le está pidiendo el mapa de procesos es que usted tome cada una de estas divisiones y las haga en el programa que comience el proceso, ¿cierto? Y realice ese proceso hasta el final. No es más sino la división por cada una de estas escalas, ¿sí? Entonces acá, digamos en el banco, usted si quiere hacer el mapa de procesos de esto, pues debe de ponerle acá el inicio y decirle que él va a recibir las transacciones, que va a notificarse al administrador, disponible, todo dividido. No es más que el proceso que hace cada stakeholder o cada actor para realizar ese mapa de procesos y mirar qué pasa con la información, ¿sí? De pronto debe decir que acá se almacena algún tipo de dato o que acá se genera un registro, etcétera, etcétera, para que usted sepa cómo se maneja la información, pero no es nada más sino eso, mirar cuál es la nomenclatura o cómo es que se escriben y poder hacerlo. Es como la división de cada uno de esos procesos, porque pues obviamente ese es el Business Process Manager, que es el administrador de procesos, pero este es general. En cambio, en el mapa de procesos se debe hacer más específico cada cuadrito que está ahí. ¿Listo?
¿Me entendiste? Bueno, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, no siendo más, nos vemos el martes. El martes Profe, les voy a pregunta. explicar bien esto. Ay, ¿me escuchas? Sí, señorita, dime. Es conforme a la fecha de entrega. Es que como aparece hoy antes de las 11:30. Sí, no pasa nada. Él está activado para que reciba entregas tardías. Entonces Sí. no pasa nada si la entregan más tardecito, yo lo califico igual y No hay ninguna contraindicación frente a eso. Bueno, Ok, perfecto. listo, muchachos. Gracias. Entonces, Gracias. chao, que estén muy bien. Nos vemos el martes para acabar de explicar este tema y poder, ya que entreguen su evidencia de la mejor forma. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao.